es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Hoy tenemos a Diego García Moreno. Él es cineasta, documentalista colombiano. Nos está visitando en México y tenemos el privilegio, no hay lugar común, de tener la conversación con usted. Diego, bienvenido. Oh, muchas gracias. Realmente es un honor y un placer estar contigo y con la teleaudiencia mexicana. ¿Ya había venido a México? He venido varias veces, he estado en festivales. Estuve en Guadalajara, en Guanajuato, en Cuernavaca. Y aquí había presentado también. ¿Le habrá pasado lo mismo que a mí? Que voy a Bogotá y me siento como entre mis parientes. Nos educaron con Cantinflas y luego nos dieron la dosis del Chavo del Ocho y etcétera. Pero es anterior, ¿no? Sí tenemos vasos de familiares música muy potentes. No, es impresionante porque yo sí siento que el país donde uno más cercano se siente como colombiano es en México. Déjeme hablar un poco de su vida antes de contarle a la audiencia qué está haciendo en México, porque hay una exposición en el MOAC muy importante, de la cual vamos a hablar. Pero comienzo con el cine y París. A ver, París es una ciudad donde uno respira, come, cena, duerme con el cine. Y usted se formó allá como documentalista. ¿Por qué París? ¿Qué hace un colombiano en París en sus juventudes? Mira, yo llegué a París en el año 77. Y en aquella época, casi que no solo para un colombiano, sino para un latinoamericano que quería ser artista, París era como un referente obligatorio. Tenía una materia cursada. No, venía en la tira. Acuérdate que era la época del boom, y entonces estaban todos ellos, habían pasado por allá desde García Márquez hasta Fuentes, etcétera. Bueno, pues te cuento que yo estudié cine de ficción y cuando terminé la carrera me gané un concurso en el Instituto Nacional Audiovisual y entré como realizador de nuevas tecnologías. Pero luego me gané otro premio y con ese premio decidí comprarme unas latas de película porque tenía pendiente saldar mi deuda con Colombia. Y llego a Colombia y me doy cuenta, yo estaba trabajando en un laboratorio en París en muy buenas condiciones, pero me doy cuenta que mi laboratorio es la calle. Llego a Colombia y encuentro un país de una diversidad loca, exuberante. Que desde Medellín no lo había visto antes de irse. Uno lo presentía, pero no había pasado por la necesidad de comunicarlo, de reinterpretarlo. Perdón que lo interrumpa, Diego. Haber salido de Colombia le permitió ver a Colombia distinta. Total. ¿Por qué? ¿Por qué tiene uno que salir para ver a su propio país distinto? Yo creo que eso lo coloca a uno en una reflexión muy interesante. Fíjate que en la época se hablaba mucho del universalismo. Y el universalismo básicamente era una visión occidental, era Europa. Y entonces uno creía que iba a llegar allá, iba a encontrar un lenguaje universal. Y al llegar allá se da cuenta uno de que lo importante es su propio lenguaje. Y que la otra gente se interesa en uno en la medida en que uno tenga algo concreto y particular que contar. Entonces, las cosas mínimas de la vida cotidiana, al mismo tiempo las problemáticas y los grandes conflictos como los que estaban viviendo en Colombia, uno los veía diferente de la manera como lo contaban los extranjeros. Entonces escuché una frase que me gustó mucho y voy a plagiarla porque no me acuerdo del autor, pero decía, un país sin documentales es como una familia sin álbum de fotos. Eso es de Patricio Guzmán, el chileno. Es cierto. El documental ayuda a construir memoria, identidad. A reconocerse es fundamental, ahí están los referentes. Y eso que incluso hoy en día la frase, oí hace poco que está un poco más allá. Alguna realizadora decía en estos días, es que ahí se queda corto Patricio, porque es que los conflictos de familia no aparecen en los álbumes de familia. Aquí está la apariencia y generalmente son todos sonrientes, pero detrás de esto no fotografiamos cuando tenemos problemas. Usted a su vez se ha quitado de en medio, ¿no? Y ha usado la cámara para retratar fenómenos de distinto
tipo importantes, y le ha seguido la pista a Beatriz González, que es justamente la artista plástica que se encuentra ahora en el Museo Universitario bueno, en el MUAC, y me gustaría muchísimo que nos cuente de qué va la obra de Beatriz, por qué se vuelve su obra un objeto de estudio para usted. Sí. Le hizo un primer documental, entiendo que está haciendo un segundo, y supongo que es la impronta que ella justamente hace sobre la historia colombiana que hoy nos trae su retrospectiva aquí. Yo llego a Beatriz después de un proceso largo de exploración de Colombia, una serie que yo llamaba, como resumiéndola, Imágenes de un país desconocido. Es un país que no se había contado directamente, que lo habían más contado. Entonces yo empiezo a trabajar elementos simbólicos. ¿No se había contado desde adentro o lo habían contado desde afuera? Contado desde afuera. Entonces yo, cuando regreso de Francia, empiezo un proceso de contar desde adentro y empiezo con objetos, símbolos elementales como la arepa, que es la tortilla, el trompo, la corbata, paso a la cama, la hamaca, la estera, la acera, el ataúd. Hago una cantidad de objetos que me van armando un paisaje de país. Al principio trabajo frescos, si se quiere, con objetos simbólicos. Y luego encuentro personajes que también tienen un carácter simbólico. Hago un trabajo con el sacristán de Notre Dame de París, que me sirve para trabajar como la evolución religiosa del país en el último tiempo. Después un trabajo con un soldado a quien le explotó una mina antipersonal y se le fue el corazón, y me sirvió para trabajar el conflicto y la medicina. Y luego me encuentro por casualidad a Beatriz González. ¿Quién es Beatriz González? Beatriz González es una pintora colombiana, tal vez de lo más importante. Uno oye mencionar a Botero, a Doris Salcedo, pero Beatriz está ahí. O sea, está en los niveles de Doris Salcedo. Bueno, son las dos que están en el Tate. Fue la maestra. Fue la maestra de Doris Salcedo. Fue la maestra de Doris Salcedo. Y está, yo creo que a nivel de museos, se precia a Beatriz de tener en los museos grandes del mundo más obras que Botero. Pero bueno, ella es un personaje muy interesante. Es un personaje que, aparte de la plástica, es una gran historiadora, una curadora, una pensadora, y ha trabajado la pintura también desde lo más... Ha hecho una decolonización, si se quiere. En la obra del MUAC hay 3 Beatrices. Ok. Hablemos de cada una. Bueno. La Beatriz de los años 60, sí. ¿no? La Beatriz de la época ahora más reciente de la guerra y la paz, y la Beatriz en medio, que se burla del poder cuando hay que burlarse del poder. Beatriz en los 60 hace una exploración de lo que llama ella se declara una pintora de provincia, y ahí empieza a asociarse con Goya. Entonces empieza a trabajar el gusto colombiano, la plástica colombiana, el color, y empieza a dar esa época, acordémonos los 60, donde había toda esa referencia del arte pop, de Andy Warhol. A ella la asocian hoy en día con Andy Warhol, como que a nivel latinoamericano se dio un fenómeno con ella, donde ya no habla de una influencia, sino que la influencia la tenía directamente a los ojos. Luego empieza a trabajar en los años, a finales de los 70, 80, ella se declara pintora de la corte, y ella siempre ha sido muy irónica, muy Pero pulsante. no quiere decir pintora cortesana, hay algo de distancia entre una cosa y otra. Ella es que no es ni provinciana ni cortesana. Muy bien. Ok. Y empieza a trabajar escenas de la familia presidencial. Ahora, hay una cosa muy importante. Ella trabaja siempre a partir de fotografías de prensa. Hace crítica al poder a partir de la pintura. Pero ella, dentro de su manera de expresarse, ella dice que ella no está haciendo crítica, sino que está explorando formas de representación plástica. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Para mí ella está haciendo una crítica que ella, desde su punto de pintora, no valora tanto como una militante política, sino ella se considera más bien una militante del arte. Entre los hechos históricos que nos han emparentado es cómo se nos colaron 2 hechos, la violencia y el militarismo. Y quién sabe desde qué momento viene nuestra historia, pero ella explora. Por ejemplo, la segunda etapa, que es la etapa de la corte, ella siempre encuentra que el presidente siempre está acompañado de militares y militares y militares, y que hay toda una representación de país y un nacionalismo que se va creando a partir de la representación cotidiana que tenemos en la prensa del poder. Un nacionalismo verde olivo. Que se hace extensivo a toda América Latina si se quiere, porque si hablamos de los años 70, 80, tenemos unos referentes muy grandes. También está la guerrilla en su obra.
Eso viene después. Entonces, hay un acontecimiento fundamental y que está dentro de la película que yo hago, que es el golpe, la toma del Palacio de Justicia que se da en el 85 por parte del M-19 y la retoma que hace el Estado, en la cual mueren 120 personas. Entre Se habla de un genocidio. Se habla de un genocidio, correcto. ¿Usted estaría de acuerdo? Yo estoy completamente de acuerdo. Pero entonces ella, que ha sido muy punzante, muy irónica, asume un tono grave. Empieza una época como el dolor, el color dolor. Ella dice que un niño en Barranquilla le dijo un día: usted pinta unas cosas muy tristes con colores muy bonitos. Ella mantuvo esa explosión del color y empieza a trabajar algo que en esta exposición está perfectamente bien curado, que es el concepto de la poética del gesto. Beatriz entra a construir cuadros en los cuales la gestual humana del dolor, del desarraigo, de la tristeza, asumen una expresión fundamental, donde el humanismo sobrepasa también los referentes de una guerra en Colombia y entramos en esa tragedia humana. Hay una referencia obligada a Tolstoy, Guerra y Paz. ¿Por qué? Guerra y Paz son dos telones en el caso de Beatriz, los cuales ella en una presenta una situación de la guerra colombiana, un derivado, que son unas mujeres prostitutas que fueron encontradas asesinadas en un río cerca de Santa Marta, y ella la pinta. Y al otro lado, en el mismo espacio, en la misma montaña, están unos indígenas tocando. Cuando ella empieza a pintar eso, su esposo está leyendo Guerra y Paz. Y ella lo ponía a que lo leyera en voz alta. Y fue entendiendo que había ciertas similitudes con toda aquella épica que iba contando Tolstoy. Ahora, es que en Guerra y Paz, eso es una cuestión que va más allá de lo colombiano. Y hoy en día es universalmente es universal. Y ella lo convierte al final de su vida, porque es que piensa que ella empieza casi que a pintar en el 48, hasta hoy su vida ha estado marcada por la guerra, querámoslo o no, nuestras generaciones, esa ha sido la dominante. O sea, qué pena me da tener que cerrar esta conversación. El A mí tiempo también nos obliga. Le he disfrutado muchísimo, Diego García Moreno, pero creo que la podemos continuar en el MAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Está la obra de Beatriz y estará pronto un segundo documental de usted. Sí, estoy haciendo un segundo documental que tratará el siglo XXI y el primero, que se llama Beatriz González, ¿Por qué lloras y ya reí?, que lo presentamos el pasado 29. Cuento toda la historia de ella, asociada a la historia del país y trabajando ese elemento fundamental, que es la fotografía de prensa y los archivos que complementan la obra. Yo creo que a ella le gustó mucho mi documental porque decía: es que usted no habla de mí, usted habla de Colombia. Ha venido aquí a hablar muy bien de Colombia, como siempre. Muchísimas gracias, Diego. No, Ricardo, un placer. Hasta pronto. Me despido, nos encontramos próximo sábado, 10 de la noche, ADN 40. Aquí, como puede usted constatar, no hay lugar común.